esta ocupación y este ataque constante a civiles, etcétera, puede ser o pueden ser considerados crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Buenos días, René, gusto de saludarlo. Bienvenido al programa Diálogo. Muchísimas gracias, antes que nada, por esta oportunidad. Saludos a todos los radioescuchas y a los ecuatorianos que están fuera del país y también los escuchan, particularmente quienes los escuchan desde Ucrania y los países vecinos, algunos ecuatorianos que ya han podido salir de Ucrania gracias al accionar de la Cancillería, a través de su canciller, ¿no? el doctor Holguín, y ya han podido salir de la zona de conflicto. Mi participación en este espacio es para tratar de ayudar a entender el conflicto desde una óptica integral. He visto que la discusión, como se la está llevando en gran parte en Ecuador, es una discusión que cae en lo político, pero yo creo que hay una necesidad de llevar a cabo una discusión técnica despolitizando la tragedia. Entonces, eso yo creo que sería el punto de partida. La pregunta que plantea es muy importante acerca de si se están cometiendo crímenes de lesa humanidad actualmente en Ucrania. Hace unos días, el fiscal de la Corte Penal Internacional comunicó su intención de iniciar la apertura de una investigación sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Y esto es una decisión que es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien Ucrania y Rusia no son parte del Estatuto de Roma, la convención por medio de la cual se crea la Corte Penal Internacional, Ucrania ha hecho dos declaraciones oficiales en el 2014 y en el 2015, dándole jurisdicción a la Corte Penal Internacional para que investigue los crímenes bajo la competencia de esta Corte: genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por el momento. Entonces, ya con este anuncio de que se va a abrir una investigación, resulta muy interesante que vamos a tener una entidad independiente de justicia que va a estar investigando a los principales responsables del conflicto que se está llevando a cabo en territorio ucraniano, y va a poder determinar si existe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Como es un conflicto armado de carácter internacional, aplican las convenciones de Ginebra, aplica el derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula cómo se llevan a cabo las hostilidades. Y por supuesto aplica lo que es el derecho penal internacional, los crímenes bajo la competencia de la Corte Penal Internacional, que va a establecer responsabilidad de individuos. Esta Corte Penal Internacional no va a establecer la responsabilidad de Rusia, sino responsabilidad de personas que cometan delitos bajo la competencia de la Corte Penal Internacional. Pero esta es una de las aristas, de las tantas aristas de esto que he dicho al comienzo, que es tratar de entender el contexto desde una óptica integral. Y podemos hablar de esto, y de las varias aristas puedo mencionarlas si me da la oportunidad. Por favor, adelante, René Betancourt. Perfecto. O sea, cuando hablamos del tema legal, que es el tema legal internacional, que es donde yo me concentro, tenemos una arista que es el derecho internacional. Y dentro del derecho internacional tenemos el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Cuando hablamos del derecho internacional público, tenemos el accionar de la ONU, el accionar de la Unión Europea, qué es la OTAN, qué puede hacer la OTAN. Podemos hablar también de derechos humanos, podemos hablar del accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, que recientemente adoptó una resolución. Y también podemos hablar del derecho internacional privado, por ejemplo, el tema de las importaciones e exportaciones que tienen personas privadas en el Ecuador y en el mundo a Rusia o desde Rusia. Pero aparte de estos temas, tenemos también el tema de las sanciones que podemos discutir, es muy interesante. La responsabilidad de Rusia, por ejemplo, que Ucrania ha iniciado acciones frente a la Corte Internacional de Justicia, que es una entidad distinta a la Corte Penal Internacional. Entonces, vemos que... ¿Cuáles son las dos? Le ruego, René, que le explique a la audiencia, para hacerlo didáctico, cuál es la diferencia, brevemente. Brevemente, la Corte Penal Internacional va a establecer responsabilidad de personas, de individuos que han ordenado la comisión de delitos. Estos pueden ser genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y hace pocos días, Ucrania inició acciones en contra de Rusia como Estado por la violación de la Convención contra el Genocidio. Entonces, esa Corte Internacional de Justicia
establecerá la responsabilidad de Rusia como Estado en cuanto a las obligaciones que devienen de esa convención, ¿no? Lo que me preocupa de esto, René Betancourt, usted que es un experto, es que normalmente, como fue el caso de Nuremberg, tiene que terminar la guerra, ¿me entiende? Tiene que haber muertos, desgracias, para que haya o exista una sentencia, o como pasó, me parece, en los Balcanes, cuando cogieron a alguno de estos y lo metieron a la cárcel, ¿o no? No necesariamente. Okay. La jurisdicción de estas dos entidades que he mencionado, de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, pueden iniciar su accionar así estén en conflicto. No sería la primera vez que se lleva a cabo una investigación con un conflicto que está en curso. Por experiencia personal, yo he trabajado en el Tribunal para la ex Yugoslavia, he trabajado también para el Tribunal de Ruanda, que han juzgado precisamente los delitos que estamos discutiendo en este espacio. Cuando se crean estos tribunales, el de Ruanda y de la ex Yugoslavia, se crean por una decisión que toma el Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, y la creación de estos tribunales es una de las medidas que se considera para alcanzar la paz. Para que haya paz es necesario crear un tribunal que juzgue los crímenes que se cometen. Pero yo quería comentar otra cuestión que me parece súper interesante, que es el tema de las narrativas, porque normalmente la narrativa imperante, por lo menos en los medios ecuatorianos y también en todo el mundo, es la narrativa que nos ha vendido Estados Unidos y Occidente. Y ojo, discutir narrativas o describir hechos no quiere decir que yo o que ustedes tomen parcialidad por un lado o por el otro. Simplemente es discutir la realidad comunicacional, si se quiere, que existe. Entonces, la narrativa de Occidente es Rusia invasor y está violando los derechos de las personas en Ucrania. Esa es una narrativa y es la narrativa imperante. Si vemos la narrativa rusa o las razones por las que Rusia invade Ucrania, y me parece interesantísimo para los que estudian relaciones internacionales, sociología, historia, el régimen de Putin habla de la presencia de grupos neonazis en Ucrania, habla de esa obligación moral que tiene la madre Rusia de proteger países que algún día fueron parte de la Unión Soviética, habla de la necesidad de proteger a los ucranianos de un régimen neonazi, habla de la necesidad de proteger a Crimea, de la necesidad de proteger a dos repúblicas nuevas, por lo menos para Rusia, que son Donbass y Lugansk, reconocidas como estados soberanos por Rusia. Habla también de proteger al mundo, Rusia, de un conflicto aún mayor, porque si Ucrania entra a la OTAN, considerarían esto un ataque a la existencia de Rusia como Estado. Habla incluso de proteger a estas regiones que he mencionado, Crimea, Donbass, Lugansk, de un posible genocidio a manos ucranianas. Sin juzgar si esta narrativa está basada 100% en hechos reales, esta narrativa existe. Y es importante para las personas que comentan o que estudian este conflicto que se entiendan las distintas narrativas. Ahí tenemos una narrativa que es la narrativa de Ucrania, que ha tomado una narrativa, digamos, un tanto de mártir de la democracia occidental, una narrativa de David contra Goliat, una narrativa que defiende nacionalismos ucranianos y la independencia de Ucrania como Estado soberano. Y eso es importante, ¿no? Entender que existen estas narrativas y imbuir nuestra discusión de las narrativas existentes para poder tener lo que hablaba al comienzo, un entendimiento del conflicto desde una óptica integral. Claro que sí. Doctor Betancourt, buen día. Verónica Landeta le saluda. Sí, las narrativas de las que usted habla definitivamente se enmarcan para los comunicadores en esta guerra de comunicación, que tanto la tiene Occidente como también lo tiene Rusia. Por ejemplo, si bien RT, que es uno de los portales más vistos a nivel mundial para informarnos sobre Rusia, ha sido bloqueado en algunos lados, pues, pero también ya te pasan los links que lo puedes ver a través de ciertos links y lo puedes apreciar. Y ahí pues vemos también la narrativa de la que usted habla, en donde en Rusia, por ejemplo, es totalmente opuesto, ¿no? Es una comunicación totalmente diferente. Por ejemplo, uno de los titulares que hoy acompaña RT dice: el Ministerio de Defensa de Rusia asegura que Kiev ha perdido casi por completo la capacidad para controlar las regiones de Ucrania. Entonces, aquí se contrapone, ¿no?, lo que definitivamente se informa por Occidente y lo que definitivamente se
informa por Rusia. Mi pregunta es, ¿cómo entendemos las declaraciones que hizo el canciller alemán al decir que es mejor que Ucrania no haya sido o no haya formado parte de la OTAN? ¿Cómo entendemos esas declaraciones? Viendo lo que usted acaba de decir, lo que sucedía en Ucrania con tendencias o corrientes y grupos pronazis que obviamente también violaban los derechos humanos en ciertas regiones de Ucrania y obviamente pues ahora con la ofensiva planteada abiertamente por Rusia. Primero tenemos que partir de realidades que son duras y una de esas realidades duras es la realidad militar. Rusia tiene hoy por hoy estructuras militares, si no la más avanzada, una de las más avanzadas, ¿no? Tiene una tecnología impresionante en cuanto a la posibilidad de utilizar los ciberataques como medio de defensa militar, ¿no? Entonces, nadie quiere entrar en conflicto directo con Rusia, es clarísimo. Si no, ya le hubieran declarado la guerra a Rusia. Lo que se han hecho varios estados es apoyar indirectamente o directamente a Ucrania, proporcionándole material de defensa, haciendo bloqueos del espacio aéreo y ese tipo de cuestiones que tal vez llegan un poco tarde y tal vez no son suficientes para tener una defensa de Ucrania. Y en ese sentido se puede entender la declaración que usted ha mencionado en ese sentido. Si Ucrania fuera parte de la OTAN, Rusia hubiera considerado eso un ataque directo a sus intereses. Alguien escribía un artículo y hacía una similitud con cuando Rusia trató de llevar misiles a Cuba, porque consideraba que tener misiles tan cerca de su territorio era un ataque a su soberanía, a sus intereses. Yo mencionaba esto de las realidades duras, porque más allá de la discusión que puede resultar interesante en temas de derecho internacional, relaciones internacionales, hay realidades duras como la realidad de la seguridad nuclear. Hoy escuchaba en la mañana que una de las plantas principales de Ucrania y la más grande de Europa, Zaporilla, estaba en llamas, ¿no? Ya más tarde se hablaba de que estaban controlando el incendio. Pero usted puede imaginarse lo que representaría que hay un accidente nuclear similar a lo que pasó en Fukushima con el tsunami en Japón. O Chernobyl. Pero Chernobyl, por supuesto. Los ucranianos tienen todavía presente esa historia horrorífica que vivieron con el accidente de Chernobyl, que representó luchar con los efectos de la radiación por mucho, mucho tiempo. Tenemos una realidad cercana, que es el accidente que ocurrió en Japón con la planta de Fukushima, y esas son realidades duras. Y también tenemos las realidades económicas. Entiendo que lo que estaba viendo, que el doctor Walter Spurrier estaba hablando un poco de esas realidades económicas que son duras. Y también tenemos la realidad militar. Se reporta que hay un convoy ruso de 65 kilómetros. 65 kilómetros, es un convoy militar que está parqueado, esperando y que se ordene la invasión de Kiev, ¿no? Entonces son realidades duras, militar, y hemos visto a través de las tomas que se han hecho aéreas, por drones, que este convoy es real, este convoy existe y en cualquier momento podemos presenciar una invasión de larga escala y de una violencia mucho más acelerada, ¿no? Entonces, doctor, para cerrar un poco la pregunta que yo le hice, a su criterio, la OTAN definitivamente se hace un poquito a un lado y espera los resultados que obviamente tenga esta ofensiva de Rusia en el territorio ucraniano y que, pues, como ya vimos en la segunda reunión, lograron sentarse y al menos hacer un alto al fuego para los corredores humanitarios, traten de entenderse estas dos naciones. ¿Es así? Primero hay que entender o explicar un poco a quienes nos escuchan qué es la OTAN. La OTAN es una organización internacional de carácter político cuyo objetivo es la seguridad de sus miembros. Un organismo de defensa colectiva que existe por virtud del Tratado de Washington en 1949. Esa organización considera un ataque a cualquiera de los miembros un ataque a todos. Entonces, ¿por qué la OTAN no ha intervenido? Sencillamente porque el artículo 5 de la OTAN dice claramente: un ataque a uno es un ataque a todos. Ucrania no es un miembro de la OTAN. Entonces, la OTAN no tiene la obligación de actuar en defensa de Ucrania. Ha habido conversaciones, ha habido acercamientos y podemos hablar un poco
de la historia con dos de los líderes anteriores de Ucrania, cuando hubo acercamientos. Tenemos a Yushchenko, tuvimos a Yanukovych que las alejó, y ahora tenemos al presidente Zelensky que acercó un poco Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, pero la OTAN, así hablando en plata, no tiene la obligación de intervenir en el conflicto ucraniano. Lo que sí ha hecho la OTAN es movilizar capacidades de defensa a los estados que están cerca de Ucrania o que tienen frontera con Ucrania, por un temor de que Rusia no se detenga con la invasión de Ucrania. Y eso es interesante, ¿no? Lo que viene después de Ucrania. Javier Segarra, continúa. Gracias. Gracias, Verónica. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Independientemente de las narrativas que usted señala, independientemente de la situación de la comunidad internacional como tal y la no intervención de la OTAN de manera directa, estas sanciones que se le establecen a Rusia ¿son suficientes en este conflicto o no, como para bajar un poco el nivel? Esa es una pregunta interesantísima. Y las sanciones no solo son las sanciones económicas que tiene Rusia. Hay un montón de sanciones. Por ejemplo, la FIFA eliminó a Rusia del Mundial. La Fórmula 1 no va a realizar el Grand Prix en Rusia. Netflix no va a incluir, por ejemplo, contenido ruso en su network. La UEFA no se jugará en San Petersburgo. La Federación Internacional de Judo le quitó la cinta negra a Putin. El Comité Olímpico ha expulsado, sancionado a Rusia. Y son sanciones que, digamos, tienen mayor o menor efecto, y esto puede ser comprobado históricamente, depende de cuán democráticas sean las naciones en donde se aplican. Se entiende que este tipo de sanciones, incluidas las económicas, van a generar un descontento en la población civil, que tal vez va a comenzar a pronunciarse en contra del gobierno actual en Rusia. Pero ya un poco, hablando de mi opinión, yo creo que esas sanciones como tal sí van a generar un malestar, pero Rusia yo creo que tiene la capacidad para resistir ese tipo de sanciones, por lo menos por un buen tiempo. Vemos que, por ejemplo, el líder opositor ruso, Alexei Navalny, convoca a campañas de desobediencia civil para protestar, pero vemos que en Rusia estas protestas civiles son reprimidas, por lo menos es lo que se ve en la narrativa, digamos, estadounidense, en los canales CNN, BBC, son reprimidas por el régimen y las personas son encarceladas. Entonces, no sé hasta qué punto esas sanciones van a tener efectos inmediatos. Yo dudo que tengan ese efecto, eso no es lo que se quiere, pero sí generar un malestar en la ciudadanía para que se pronuncien en contra del régimen dentro de Rusia. Eso es lo que van a tener esas sanciones, ¿no? ¿Y China juega un papel fundamental en esto? China definitivamente juega un papel fundamental. China como potencia, más allá del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ha pronunciado, digamos, para la consideración de algunos de manera muy tibia, ¿no? No ha condenado a Rusia por la invasión de Ucrania. De hecho, habían reportes, nuevamente en la narrativa occidental, de aviones chinos que habían sobrevolado, aviones chinos de guerra, que habían sobrevolado el cielo de Taiwán hace, me parece, 6 días o 9 días. Entonces, se hablaba tal vez de una posible invasión, pero obviamente estas son elucubraciones y es mejor referirnos a los hechos y particularmente a los hechos duros para poder tener un entendimiento integral del conflicto, ¿no? Pero China no se ha pronunciado abiertamente condenando a Rusia, eso no ha pasado. De mi parte, gracias, doctor. En el panel continúan con la entrevista. Muy bien, tengo mensajes para concluir, señor doctor Betancourt. Manuel Cucalón dice algunas cosas, te lo tengo que leer, pero el gobierno ucraniano es descendiente de judíos. ¿Es esto verdad? ¿No, verdad? Hay muchos ucranianos judíos. De hecho, amigos míos, los Levet, por ejemplo, su abuelo vino de Ucrania y ellos son judíos. Ese es uno. Otra dice, ¿no sería un poco jalado de los cabellos que sean neonazis? ¿No es esto una técnica de guerra utilizada por los dictadores y autócratas normalmente para calificar a sus adversarios? Otra pregunta más. Refiriéndose a lo que te decía, lo de Cuba y los misiles eran otras épocas. Y preguntan finalmente, ¿es usted un hombre pro? Pregunta Juan Alfredo, dice, ¿es usted o está usted con Rusia
Hay algunas preguntas para que en breves momentos, si hay alguna que quiera contestar, con todo gusto, señor doctor Betancourt. Primero, comencemos por la última pregunta. Si soy pro-Rusia, definitivamente no soy pro-Rusia. Y como dije desde el comienzo, lo que quiero es que se tenga un entendimiento integral del conflicto y que estemos conscientes de que existen distintas narrativas. Yo voy a estar siempre por lo que es el derecho internacional, el Estado de Derecho, ¿no? Y el respeto de la dignidad humana. Eso para mí es fundamental. Hay realidades que van más allá de si son descendientes de los judíos o no. Para mí esa discusión puede ser interesante en ámbitos sociológicos o históricos, pero hay una realidad dura. Estamos frente a una posibilidad que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que se están cometiendo posiblemente crímenes de guerra. Hay videos que muestran que se han cometido ataques en contra de objetivos que podrían ser considerados civiles, ¿no? Escuelas, iglesias, edificios donde viven personas, ¿no? No son blancos militares. También tenemos otra realidad, que lo reporta Rusia, que sí hay objetivos civiles, pero porque los civiles están tomando parte en la conducción de hostilidades. Entonces, si hay un grupo de civiles que ha tomado armas y están atacando a los militares rusos, esa escuela, por ejemplo, o ese lugar de donde están disparando esos civiles, se vuelve un blanco militar. Entonces, esas son realidades duras. Yo prefiero concentrarme en la legalidad de cómo se llevan estas hostilidades, la legalidad del uso de la fuerza, las discusiones en torno a esta invasión. Yo entiendo que por ejemplo, Rusia y otras naciones del mundo quieran proteger estas regiones que he mencionado al comienzo, Lugansk, Donbass, Crimea, me parece incluso loable. Lo que no me parece correcto es invadir a un país, rodear la capital, y destruir bienes, tener targets que son civiles, ¿no? Eso es lo que me parece condenable en el análisis de la situación. Y sí, la primera pregunta que era sobre si esto de los neonazis es un poco tirado de los cabellos, un poco sí, es una verdad parcial. Tenemos informes, por ejemplo, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, que ha hablado y han documentado violaciones de derechos humanos en Donbass, en Lugansk, y que han dicho, ¿no?, en estos informes que sí existe un movimiento neonazi en Ucrania, pero es un movimiento pequeño, minoritario, y es un fenómeno que se ve en otros países de Europa. Penosamente en Europa, sí. Claro, pero eso no justifica una invasión total de un país, de ninguna manera, de ninguna manera. Betancourt, le saluda Ramiro Cepeda, invocando su capacidad de síntesis porque ya el tema se nos viene encima, el tiempo se nos viene encima. ¿Usted considera, a su real saber y entender, que la asfixia económica provocada por Occidente al cerrarle la llave en todos los campos financieros a Rusia no es un crimen de lesa humanidad? Pues no están bombardeando edificios, pero sí están procurando matar de inanición a un pueblo en el cual se incluye un pueblo civil. ¿No es esto también un crimen de lesa humanidad? Pregunto. Técnicamente yo consideraría que eso no es un crimen de lesa humanidad. Rusia es una potencia mundial que ha trabajado mucho en lo que se conoce como self-reliance, ser independiente y poder producir para sí. Estas sanciones económicas sí van a afectar al pueblo ruso, pero no van a terminar de ahogarlo. Y vamos a ver que hay varios países que van a continuar teniendo relaciones con Rusia. Y definitivamente, ya hablando en materia de derecho penal internacional, no entraría en lo que se tipifica como delito de lesa humanidad si vemos cómo está definido el delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, ¿no? Entonces yo no creo que, y tampoco hay precedentes de delitos de lesa humanidad o sanciones económicas que hayan sido juzgadas como delitos de lesa humanidad en la historia de los tribunales penales internacionales. Entonces, clarísimo, tienen que ser muertos por bala y bombas o gases, así, tranquilo. Muchas gracias, doctor Betancourt, apreciamos sus comentarios. Muchísimas gracias por la invitación y cuente conmigo para cualquier otra ocasión. Muchas gracias. Muy amable, son las 9.